Pues en primer lugar, como siempre, quiero dar las gracias a todas las instituciones que están implicadas en este maravilloso proyecto, instituciones entre las que se encuentra la Diputación, que nos proporciona este espacio. Y gracias de verdad muy especialmente a LUES por el empeño infatigable de mostrarnos que la experiencia, cuando se comparte, se engrandece. Cuando se me planteó el tema sobre el que iba a girar esta charla, me surgieron una serie de preguntas. ¿Qué entendemos por educación? ¿Se trata de un fenómeno antropológico paralelo a lo que supone en el plano biológico el instinto de perpetuación de la especie, mediante el cual el ser humano pretende que su legado social e intelectual se mantenga vivo a través de las generaciones futuras? ¿O es la educación una especie de adiestramiento moral que trata de transmitir a los educandos, a los jóvenes, la conciencia del bien y del mal de acuerdo con los criterios que cada cultura establece? ¿O estamos hablando de un entrenamiento mediante el cual se capacita técnicamente a los niños y a los jóvenes para la ejecución de distintas profesiones o tienen sus raíces en términos mucho más antiguos, lo que confiere a estas palabras un cierto prestigio y una autoridad que se ha mantenido a pesar de la evolución que en ocasiones han matizado su significado actual? El título de esta charla contiene la palabra paideia. Esta palabra griega, que se registra por primera vez en el siglo V a.C., entre sus posibles traducciones incluye la educación. Voy a utilizar una palabra un poco extraña, pero que a mí me gusta, y es el término antropoplástico. El pueblo griego es antropoplástico, es decir, su vocación es la de modelar al ser humano, y al ser humano integral. La palabra paideia está relacionada con la palabra griega paidos. La voy a citar en genitivo, aviso por si alguien sabe griego. Significa niño, y la encontramos en términos como pediatra, pederasta y pedagogo, que es el que nos interesa ahora especialmente. De acuerdo con el diccionario etimológico de Corominas, procede de la palabra latina paedagogus, que a su vez remite al griego paidos y agein, y vendría a significar el que conduce a los niños. En la antigua Grecia se trataba de un esclavo doméstico con el que la familia establecía una especial conexión, ya que era el encargado de conducir al niño a casa del maestro y el encargado de supervisar también su conducta. Permanecía aguardando hasta que concluían las clases y llevaba de nuevo al niño a casa, donde seguramente también le ayudaría con sus tareas escolares, como casi todo lo bueno. A la palabra griega scholé, que significaba originariamente ocio, tiempo libre. Aunque desde nuestra perspectiva actual resulte algo oscura la conexión, hay que tener en cuenta que en el mundo antiguo solo aquel que no estaba sometido a la dictadura de un trabajo asalariado o a la condición de esclavo tenía el tiempo libre, que era requisito imprescindible para el cultivo del espíritu y del... Bueno, no olvidar esto, era solamente posible para aquellos que tenían la capacidad de no trabajar. El latín tomó esta palabra en préstamo bajo la forma schola y al hacerlo la convirtió en uno de los vocablos más universales que existen. El verbo griego didaskein, que significa enseñar, también nos proporciona términos como didáctico y autodidacta, el que se enseña a sí mismo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define academia como sociedad científica, literaria o artística constituida como establecimiento docente, público o privado de carácter profesional, artístico, técnico o simplemente la escuela que fundó Platón en el 387 a.C. y que fue clausurada definitivamente por el emperador Justiniano en el año 529 de nuestra era. 8 siglos, nada más. Se Academos, de ahí su nombre, en las afueras de la ciudad, donde aún hoy se puede visitar. Es probable que los alumnos ingresaran en ella a partir de los 17 años y que incluso, y esto es muy raro, se admitieran mujeres. Filosofía era la principal materia de estudio en la academia, seguida por las matemáticas. Al parecer, en la entrada aparecía la siguiente inscripción: que nadie entre aquí sin saber geometría. Unos años más tarde, en el 355 a.C., el discípulo de Platón, Aristóteles, funda en Atenas también su propia escuela de enseñanza superior, el Liceo, llamado así por encontrarse en las proximidades del templo de Apolo Licio,
que vendría a significar aproximadamente Apolo, matador de lobos, más destacado de la educación elemental que ocupa la primera etapa de la vida humana. Antes de centrarnos en los siglos V y IV a.C., recogeremos las primeras experiencias educativas que aparecen en la Ilíada y en la Odisea, obras atribuidas al poeta Homero y compuestas en torno al siglo VIII a.C. Si se ve bien. En esta temprana etapa de la historia de Grecia, el ideal de educación se resume en un concepto: la honor y el arrojo en el combate. Sin embargo, la arete de una mujer era la hermosura, la modestia y la destreza en el gobierno de la casa. El objetivo, pues, de la educación en esta temprana etapa de la historia de Grecia era la consecución de la arete. Junto a los héroes que nos presentan estos primeros poemas de la literatura griega, aparece la figura del maestro por excelencia, el centauro Quirón. Los centauros son seres mitológicos, de la cintura para arriba varones, de la cintura para abajo son caballos. Cuenta la tradición que una larga serie de famosos héroes fueron sus discípulos: Jasón, Aquiles y Asclepio, hijo del dios Apolo. Consorte imprimió en sus educandos un alto ideal de conducta humana, transmitido por la tradición. Entre las materias de instrucción que se le atribuyen se encuentran las artes de la guerra, la música y la medicina. ¿Qué mejor nombre para una clínica médica que el de este centauro tan filantrópico y tan experto en las artes de la sanación y de la curación? Bajo su tutela, Asclepio, más conocido quizá bajo su nombre latino de Esculapio, de Quirón, podemos concluir que hubo en tiempos anteriores a Homero tutores, maestros, que impartían una educación general mediante una tutoría personal, y también hombres con un conocimiento especializado que enseñaban su especialidad a alumnos selectos. Todo esto reflejaría un modo de educación por imitación de las cualidades de otro. Pero en la Odisea se nos muestra un modelo de aprendizaje a través de la experiencia. A lo largo de su viaje de 10 años, tras los 10 años que había durado también la guerra de Troya, y de esa invasión, que no se había producido ya solo en el campo de las letras, sino en lo que había sido una reserva de la aristocracia, la educación física y la música. Aunque enseguida entraremos en detalles, mencionaré algunas esenciales características de las primeras escuelas en Atenas. La educación en Atenas no era obligatoria, era accesible a un precio para aquellos que podían permitírsela, en la cantidad y la calidad acorde a los medios de los padres. Los chicos acomodados empezaban antes y finalizaban obviamente más tarde. La educación que se suministraba no era cultural, no era de contenidos, no era técnica fundamentalmente, sino que estaba dirigida hacia el entrenamiento del carácter personal y ciudadano, no hacia el desarrollo de una destreza artesana que permitiera ejercer un oficio y obtener un beneficio económico. Aparte de este testimonio literario, contamos con la inestimable información que nos presentan las imágenes relativas al mundo de la escuela, que aparecen pintadas en en piezas de cerámica griega, que son para nosotros como un libro de imágenes. La escena educacional más famosa es la que aparece en esta copa, que se llama Copa de Duris, por el nombre del pintor. En ella podemos ver el proceso de las lecciones, tanto en música como en letras. Yo sé que parece cualquier cosa menos una copa. Está vista desde abajo, de la base, y las copas no son las copas que tenemos en nuestra mente, sino que son una especie de fruteros, porque la bebida colectiva pasaba de un comensal a otro. Son enormes copas y parecen más fruteros que lo que entendemos por copas. En ella podemos ver el proceso de las lecciones tanto en música como en letra. No podemos deducir de estas imágenes si ambas materias se impartían en la misma sala al mismo tiempo, pero sí parece que al menos se impartían en el mismo edificio. Vamos a acercarlo un poco. Aprovecharemos esta imagen para comentar algunos de los objetos que aparecen en ella y están relacionados con el día a día del niño en la escuela. Vamos a reconocer a los maestros porque aparecen con barba como señal de madurez. Los que no tienen barbas son los discípulos, aunque a veces el tamaño sea equivalente. Aparte de de papiro, estaba compuesto por varias hojas pegadas de extremo a extremo, hasta alcanzar una longitud considerable.
Para leerlo había que desenrollarlo con la mano derecha e irlo enrollando simultáneamente con la izquierda, a medida que se avanzaba en la lectura. Más difícil resultaba pues todavía la copia de pasajes, teniendo ambas manos ocupadas y sin pupitres para sostener el papel. Hay evidencia de que algunas niñas pudieron asistir a la escuela e incluso participar en certámenes atléticos, pero debido a la situación de marginación y sumisión en la que se encontraba la mujer ateniense, resulta bastante improbable que esa práctica estuviera muy extendida. Normalmente toda instrucción que recibía una niña tenía lugar en casa y procedía de su madre o de otras mujeres de la familia, y con un poco de suerte alcanzaría el conocimiento escaso de las letras que le permitieran organizar mejor las tareas domésticas. Aunque tengamos que retroceder en el tiempo hasta el siglo VII a.C., merece la pena viajar hasta la isla de Lesbos para conocer un proyecto educativo excepcional. Allí la poeta, no vamos a hablar de poetisa, porque vamos a feminizar una palabra que además ya termina en A, que se llamen ellos poetos. Entonces a mí la palabra poetisa siempre me ha parecido peyorativa y ridícula. Entonces yo, con vuestro permiso, siempre me voy a referir a las mujeres que escriban poesía como poetas. Y si queréis cambiamos el nombre para ellos y lo llamamos poetos. Pues esta mujer, esta poeta, la poeta Safo, funda una escuela en la isla de Lesbos, una escuela para muchachas, donde la poesía, la danza y la música ofrecen a estas niñas una especie de paréntesis, un mundo ideal intermedio entre la casa paterna, en la que están sometidas al padre, y la vida matrimonial, que sin posibilidad de elección les aguarda para el resto de sus días. En este ambiente de lo que hoy podríamos denominar una perfecta sororidad, es decir, hermandad entre mujeres, surgen afectos y sentimientos que no excluyen la pasión amorosa ni la tensión sexual, como reflejan algunos de los poemas que conservamos. No todos los niños griegos encontraban en la escuela el espacio donde desarrollar sus capacidades intelectuales y artísticas. En Esparta, la educación, que recibía el nombre de agogé, revestía el aspecto de un adiestramiento militar, rendirse. Todo esto lo ha hecho muy popular la película 300, que imagino que todos habéis visto, y si no, os la recomiendo encarecidamente. De hecho, esta imagen pertenece su fotograma de esta película. La lucha de un niño espartano comenzaba en el momento de su nacimiento, cuando un comité de ancianos inspeccionaba al recién nacido con la intención de eliminar, y cuando digo eliminar es eliminar, a cualquiera que presentara algún defecto físico o una aparente debilidad. A los 7 años, el niño abandonaba la casa paterna e iniciaba una vida en común con sus compañeros, en una especie de escuela cuartel en la que se adiestraría en las artes de la guerra. Recibía una instrucción mínima en el terreno de las letras. Algo más de importancia se le concedía a la música, por esa capacidad que tiene la música para estimular el ardor guerrero. Se le rapaba al cero. Es un mecanismo más que desgraciadamente hemos eliminado de los sistemas educativos. Hemos olvidado que la memoria es una potencia de nuestra mente. No todo debe descansar en la memoria, en la educación, en ninguna faceta de la vida, pero yo creo que lo hemos desterrado demasiado radicalmente de nuestra vida, y eso tiene consecuencias a largo plazo, yo creo. Perdona, te he interrumpido. No, muy bien apuntado, que coincide lo mismo. Hay que estimular la memoria memorizando para que las condiciones sinápticas activen y poder relacionar con ellas. Y luego la pregunta es muy concreta, bueno, nuestra cultura occidental tiene sus orígenes en la grecolatina.